transformada Z, en el cual voy a explicar el concepto de polos y ceros. Recordemos primero que h de z, que es la función de transferencia de mi filtro, es igual a y de z sobre x de z, donde x de z corresponde a la transformada z de y de n y x de z corresponde a la transformada z de x de n. Por otro lado, h de z corresponde a la transformada z de h de n, donde h de n es la respuesta al impulso de mi filtro. De forma general, cuando yo obtengo el h de z, voy a tener una sumatoria de términos en el numerador que dependen de z a la menos k, donde k puede tomar un valor entre 0 y m, y en el denominador voy a tener uno más, también una sumatoria de términos que dependen de z a la menos k. En este caso k va a estar comprendido entre 1 y n. Cada uno de los términos de z a la menos k, tanto del numerador como del denominador, tienen su respectiva constante. En el caso de los filtros de respuesta al impulso finito, tenemos que nuestra función de transferencia va a tener en el denominador la constante 1. Y en cambio, en el caso de los filtros de respuesta al impulso infinito, tanto en el numerador como en el denominador vamos a tener términos de z a la menos k. Para poder de forma muy sencilla conocer el concepto de los polos y los ceros, vamos a utilizar nuestro filtro de promedio, en el cual la salida de mi sistema de forma general la defino como 1 sobre m de la sumatoria desde 0 hasta m menos 1 de x de n menos k. Por ejemplo, para un m igual a 2, este es un ejemplo, para m igual a 2 tendríamos que y de n va a ser igual a 1 medio de la sumatoria desde 0 hasta 1 de x de n menos k, que va a ser igual a 0.5 x de n más 0.5 de x de n menos 1. Este es el filtro de promedio más sencillo que podemos realizar, que corresponde a m igual a 2. Para este filtro de promedio, si nosotros le calculamos la transformada z a cada uno de los términos de la ecuación, nos va a dar que y de z es igual a 0.5 x de z más 0.5 x de z por z a la menos 1, aplicando la propiedad de desplazamiento que expliqué en el segundo video de transformada z. Si agrupamos los términos, nos va a quedar en la parte izquierda y de z es igual a x de z, factor común de 0.5 más 0.5 z a la menos 1, y de z sobre x de z va a ser igual a 0.5 más 0.5 z a la menos 1. Como ustedes pueden apreciar, en este caso nuestra función de transferencia h de z simplemente tiene un numerador en el cual los términos dependen de z, ¿sí? Es importante aclarar, o es importante más bien hacer énfasis, que para este filtro de promedio, el cual la salida depende de la entrada en el valor actual y la entrada en el valor anterior, en su transformada z me va a aparecer este término de z a la menos 1, el cual tiene un denominador realmente de 1, por lo que es un filtro de respuesta al impulso finito. Sin embargo, yo podría reescribir
esta ecuación para que me quedara tanto un polinomio en el numerador como un polinomio en el denominador, pero de forma tradicional, que se acostumbra a dejar tanto en el numerador como el denominador con potencias negativas de z, podemos apreciar que el numerador realmente es de 1. Vamos ahora a mirar en qué consiste el concepto de polos y ceros. El concepto de polos y ceros simplemente corresponde a las raíces de la función de transferencia definida como h de z, de tal manera que yo puedo definir que voy a encontrar los ceros de mi función de transferencia en ese polinomio del numerador y que voy a encontrar los polos de mi función de transferencia en ese polinomio del denominador. Los ceros son las raíces del polinomio del numerador y los polos las raíces del polinomio del denominador. Las raíces son los valores para los cuales esa ecuación o ese polinomio se vuelve cero. Vamos ahora a visualizar con un sencillo ejercicio en Python la gráfica de ceros de mi filtro de promedio para diferentes valores de m. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar las librerías de trabajo. En este caso voy a importar SciPy, Matplotlib, NumPy y Mat. Posteriormente voy a definir la respuesta al impulso de mi filtro FIR. Como estoy trabajando con filtro de promedio, entonces simplemente voy a definir esos pesos que voy a tener en esa ecuación, donde los pesos van a ser igual a 1 sobre m, y m corresponde a la cantidad de impulsos que va a tener mi filtro de promedio. Cuando m es igual a 2, voy a tener entonces que los pesos van a ser 0.5 y 0.5. Cuando m es igual a 4, voy a tener que los pesos van a ser 0.25, 0.25, 0.25 y 0.25. Cuando m es igual a 5, los pesos van a ser 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 y 0.2. Y finalmente, cuando m es igual a 8, voy a tener 8 pesos, cada uno de valor 1 sobre 8. Después de definir un arreglo con el valor de los pesos, voy a escribir a igual a 1, donde lo que estoy diciendo es que los pesos del denominador son iguales a 1. Posteriormente voy a utilizar una instrucción que se llama frexz, en la cual me va a permitir graficar la respuesta en frecuencia de ese filtro que estoy diseñando. Bueno, acá estoy utilizando un subplot para poder hacer la visualización de varias gráficas, y posteriormente lo que voy a hacer es que voy a graficar el valor de amplitud y el valor de frecuencias de esa respuesta en frecuencia de mi filtro, y voy a utilizar una escala logarítmica para las amplitudes. Y este procedimiento lo voy a realizar tanto para el filtro de promedio m igual a 2, como m igual a 4, como m igual a 5, como m igual a 8, para obtener las 4 gráficas que se visualizan en este momento. ¿Qué es importante analizar de estos resultados? Varias cosas. La primera es que a medida que voy aumentando el valor de m, el lóbulo principal de esa respuesta en frecuencia se acerca más al origen, teniendo en cuenta que es un filtro pasabajos. Acá nos damos cuenta que cuando m vale 2, este lóbulo principal, pues prácticamente tengo solamente un lóbulo principal. Cuando m vale 4, tengo un lóbulo principal y un lóbulo secundario, y este lóbulo principal, la frecuencia la voy a hacer mucho más pequeña, menor que la que tenía como frecuencia de corte en el primer caso de m vale 2, cuando m valía 2. Cuando m vale 5, voy a tener este lóbulo principal y estos dos lóbulos secundarios, y la frecuencia de corte en el lóbulo principal va a ser todavía más pequeña que la que obtuve cuando m vale 4, y cuando m vale 8 voy a tener el lóbulo principal y 3 secundarios en esta escala de visualización, y
la frecuencia de corte todavía está mucho más cercana a ese origen. Esta es una característica muy importante de los filtros de promedio, que a medida que aumento M, me voy concentrando más el filtro alrededor del origen. Posteriormente vamos a utilizar la instrucción TF2ZPK, la cual me va a permitir calcular esas raíces de ese polinomio del numerador y del denominador de mi función de transferencia, lo mismo que la ganancia de la función de transferencia. Las raíces del numerador van a quedar ubicadas en Z, las raíces del denominador van a quedar ubicadas en P y la ganancia de la función de transferencia va a quedar asociada a K. Y este proceso lo hago para las 4 respuestas al impulso que previamente definí en la parte superior de este archivo. Adicionalmente estoy imprimiendo la cantidad de ceros que tengo en cada uno de los casos. En el primer caso tengo 1, en el segundo caso tengo 3, en el siguiente caso 4 y en el último caso 7. ¿Por qué me varía la cantidad de ceros? Porque varié la cantidad, o más bien el valor de M de mi filtro. Cuando M vale 2 tengo un 0, cuando M vale 4 tengo 3 ceros, cuando M vale 5 tengo 4 ceros y cuando M vale 8 tengo 7 ceros. En este caso voy a tener un 0 menos que el valor de M. ¿Por qué? Porque el valor de M está asociado con la cantidad de impulsos que tiene ese filtro de promedio, y el valor máximo, o más bien la potencia máxima que yo voy a tener es M-1. Esa potencia máxima es la que me va a definir la cantidad de ceros, o más bien la cantidad de raíces que yo voy a tener en ese polinomio. En el siguiente paso lo que voy a hacer es dibujar la gráfica de polos y ceros de mi filtro. De nuevo hago énfasis en que como el filtro es un filtro de promedio, no voy a tener polos, solamente voy a tener ceros, pero este código lo puedo utilizar para un filtro FIR o para un filtro IR. ¿Qué tengo que hacer primero? Definir una variable que se va a llamar θ, la cual va a estar comprendida entre menos pi y pi, y defino el número de puntos que yo quiero graficar. Lo que estoy haciendo es generar lo que el círculo en el cual yo voy a hacer mi gráfica. Posteriormente lo que voy a hacer es dibujar sobre ese círculo. Acá estoy haciendo los valores cosenoidales y senoidales de esos valores de ángulo que previamente definí en esta línea de código. Y posteriormente lo que hago es que sobre ese círculo voy a dibujar mis polos y mis ceros, tanto en la parte su correspondiente valor real como su correspondiente valor imaginario, y voy a hacer la gráfica para m igual a 2, para m igual a 4, para m igual a 5 y para m igual a 8. Este es el resultado de esa gráfica, en este caso solamente de ceros porque, como les decía, no tenemos polos. Cuando tengo el m igual a 2 tengo un solo cero, el cual se ubica en z igual a menos 1. Este círculo se llama círculo unitario. ¿Por qué? Porque tiene el radio igual a 1, de tal manera que en la parte real va desde menos 1 hasta 1, y en la parte imaginaria tengo el menos j y tengo el j. Entonces cuando m vale 2 voy a tener un solo cero ubicado en z igual a menos 1. Cuando m vale 4 voy a tener 3 ceros, uno ubicado en z igual a menos 1, y después voy a tener 2 ceros que están con valor complejo conjugado, es decir, que la parte real es exactamente igual, pero tengo uno hacia la parte imaginaria positiva y otro hacia la parte imaginaria negativa. Después voy a tener el m igual a 5, 4 ceros. Estos ceros, en este caso, como el número de ceros es par, entonces ya no voy a tener un cero ubicado en menos 1, sino que lo voy a tener por parejas, que van a tener una parte real y una parte imaginaria, la parte imaginaria con signo contrario entre ellos. Y cuando m vale 8 voy a tener de nuevo 7 ceros, de tal manera que de nuevo me aparece 1 en z igual a menos 1, y voy a tener 6 ceros que van a estar en 3 parejas, donde voy a tener la parte positiva
y la parte negativa de ese complejo. Acá voy a tener otra pareja y finalmente acá voy a tener otra pareja. ¿Qué es importante visualizar en la gráfica de polos y ceros? Que a medida que aumenta m, lo que voy a hacer es ubicar más ceros que se van a distanciar de ese z igual a menos 1 y lo voy a distribuir a lo largo de ese círculo unitario. Esta es una característica muy importante, es que como el filtro es un filtro, el filtro promedio es un filtro pasabajos, el primer cero lo voy a estar ubicando en z igual a menos 1. Bueno, espero que con este pequeño ejercicio en Python haya quedado clara la explicación de dónde se ubican los ceros de mi filtro de promedio. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por su atención.